Hoy os traigo dos intervenciones en Televisión Española, una que hace referencia a la percepción que la gente tiene de la deuda pública y otra, al final, a modo de bonus track, pues una reflexión sobre esa polémica de los precios de los test de antígenos y también sobre la posible sobreactuación en cuanto a las medidas que algunos están tomando en los últimos días. Pero vamos a ir por partes. Primero, la deuda. Una de las cosas que más me sorprenden actualmente, de siempre, es la escasa percepción que la gente tiene en general sobre lo que supone que un país, tu país, se endeude. A veces parece que la deuda pública no va con el público y es que es como si otro debiera tu dinero. Pero la verdad es que lo que debe tu país, por orden de tu gobierno, es tu deuda. Y tú la deberás pagar, de un modo u otro. Existe otro prejuicio además. La deuda de hoy la pagarán los de mañana, tus hijos, tus nietos, o lo que es peor, como dicen algunos partidos políticos que abogan por una deuda infinita, eso no se pagará. O tarde o temprano habrá una quita general que nos pondrá en la casilla de salida a todos, algo que no solo es imposible, es que supondría el empobrecimiento económico más grande desde el Cretáceo. Eso te lo explicaré otro día, porque hay una cierta tendencia a pensar que esa es una opción. Hoy te invito a ver esta intervención en Televisión Española en la que te comento, o que comento a los contertulios, pues el motivo por el que los servicios públicos cada vez son peores o tienen menos presupuesto. Algo que tiene que ver con que la deuda, pues al final es mal gasto también. Os dejo que lo veáis, es corto, y nos vemos luego para comentar algunas cosas importantes sobre la deuda pública y el modo en el que nos afecta a todos. Dentro vídeo. Control, hasta el mismo lunes no se va a saber con qué se encuentran los niños, los padres de los niños, cuando lleguen a clase. Marc. Independientemente de cómo se va a informar esas bajas y cómo se van a tramitar. Menudo lunes, menudo lunes. La marinera, claro. El día D. Y enlazándolo con el ámbito sanitario, sobre todo en el ámbito sanitario público y en la escuela pública, esto va a ir a peor. Va a ir a peor independientemente de que se mantenga o no la pandemia, independientemente de que las bajas se produzcan por Omicron o por lo que sea. Va a ir a peor porque esto viene del 2008. Y no es que todo lo lleve a un punto de vista económico, pero es que cuando hablamos de que un país se endeuda, por ejemplo, y que se endeuda de forma mayoritaria, como estamos ahora mismo en nuestro país, tremendamente endeudado, esto luego al final, como se tiene que pagar, tienes que recortar. Y los recortes de 2008 son la falta de servicios públicos que tenemos ahora. Que no digo que no se pueda hacer de otro modo, o que los presupuestos pueden ser prioritarios en el ámbito público, por ejemplo, en sanidad o en escuela. Puede ser, pero de momento lo único que sabemos es que eso se va a ir recortando, es decir, se va a ir recortando la capacidad de inversión pública en cosas que son fundamentales y por eso va a ir a peor. Y lo que tenemos que reclamar los ciudadanos es que la inversión pública priorice en aquello que necesitamos los ciudadanos y no en otras cosas que seguramente no haría tanta falta. Ana Erkoreka, me parece que vamos a tener que hablar el lunes. Pero que a lo mejor de estos 2 años de pandemia hubiéramos podido sacar un aprendizaje importante, además de la desgracia de las muertes, algo bueno, que es que necesitamos que nuestro país invierta mucho más en salud, en atención, en servicios sociales. De estos 2 años lo único que hemos sacado es una deuda inasumible que bueno, pero tú te lo llevas siempre a lo económico y a mí déjame llevármelo a lo social, para compensar. Que quería decir solo una cosa, pero que en ese sentido, cuando la gente se pregunta, bueno, ¿y a mí la deuda pública en qué me repercute? Al fin y al cabo es un tema que ya pagaremos, ¿no? No, se paga así, se paga sin servicios. Y en este caso faltan servicios, falta el hecho de que cuando una niña se va de ese lugar, porque se puede ir libremente y volver luego más tarde, que no haya nadie que pueda comprobar si ese día que ha pasado fuera ha pasado alguna cosa, si su comportamiento está cambiando, claro. Si ese control no se puede hacer porque precisamente ahora o los medios no se están ubicando bien o directamente no hay dinero para esos medios. Les vamos a ofrecer ahora la... Tras el desastre de 1899, cuando el Tratado de París obligó a España a asumir la deuda cubana, España empezó a endeudarse bastante, mucho. En 1902 se alcanzaba un 123% del PIB en deuda. De momento es el récord nacional. Tras muchos ajustes y recortes, en 1909 la deuda llegó a un magnífico 30%. Pero reducir la deuda no fue simple. Desgastó el sistema político y económico. Por aquel entonces, cualquier excusa servía para liarla y para estimular revueltas. Enviar reservistas a la guerra con Marruecos provocó la Semana Trágica de Barcelona con bastantes muertos.
Hoy, según los datos del Banco de España, la deuda está disparada, lo sabemos todos. La escalada ha sido extraordinaria. Y la pregunta debería ser, ¿a partir de ahora qué? Pues ahora mismo lo que tenemos es un problema a largo plazo. Había que gastar, y era necesario gastar todo esto que se ha gastado por el tema que nos ocupa. Pero todo esto habrá que pagarlo mañana y no nos lo cuentan. Estamos gastando un dinero que van a tener que pagar nuestros hijos y nuestros nietos. Ya nos gastamos en 2008 el dinero de hoy, y ahora nos estamos gastando las pensiones, la sanidad y la educación de mañana. Así que lo que estamos haciendo hoy es gastarnos la propia pensión de mañana. La pregunta sería, ¿qué efectos tiene tanta deuda? Pues tiene un efecto generacional, como primer efecto. Nuestros jóvenes van a tener que pagar con sus menguadas nóminas del futuro esta enorme deuda. Así que el primer problema, como te digo, es generacional. El segundo es un efecto que los analistas llaman crowding out, que consiste básicamente en que si el dinero que se va a financiar lo público, la deuda pública, pues no servirá para financiar iniciativas privadas. No va a haber dinero suficiente para cubrir los dos frentes y con menos disponibilidad de financiación, las empresas crecerán menos y emplearán menos y a la vez tributarán menos. Se llama también efecto expulsión, porque la deuda pública desvía la inversión del sector privado. Este efecto es muy perjudicial para el sector privado, pues cierra una fuente de financiación vital para las empresas, lo que viene del sector público. Hagamos lo que hagamos, tenemos un problema con la deuda. Corremos el riesgo de sufrir una japonización de nuestra deuda. Es decir, podemos encontrarnos que de aquí a unos años estemos pagando el 30% del presupuesto público para pagar deuda, como sucede hoy en países como Japón. Además, la deuda japonesa es interna y la nuestra es externa. Siempre es mejor deberle a tu familia que a un banco. Te estarás preguntando, ¿hay alguna salida a esto? Pues sí, hay tres maneras, tres opciones de futuro. 1. Recortes para ir rebajando esa montaña de deuda. 2. Aumentar los impuestos, pagar más impuestos para devolver esa deuda. Y 3. Esperar un crecimiento más o menos natural de la economía que permita ir repagando esa deuda. Bajo mi punto de vista, se trata de recaudar más, que no es lo mismo que subir impuestos, porque seguramente eso es todo lo contrario. ¿En base a qué se recauda más impuestos? Pues generando mayor actividad económica e incentivándola. Para eso debes bajar impuestos a pesar de que ese peso de deuda podría complicarlo. Hay que aguantar un tiempo. Irlanda lo hizo hace años. Lo pasaron muy mal, pero valió la pena. Sus crisis son más cortas y menos profundas, por cierto. Y es que ayudando a que las empresas tengan beneficios empresariales, incentivando a que pueda haber subidas salariales o que pueda haber más personas trabajando, el pago de deuda puede ser más factible. El problema es que se habla de recortes y subida de impuestos solamente. Ambas cosas juntas, como en 2008, puede ser un drama. Afrontamos una crisis económica sin haber salido aún de 2008. En la de 2008 entramos con un paro del 8% y a esta crisis de deuda entramos con un paro del 14%. En la del 2008 entrábamos con una deuda pública del 40% y en esta empezamos con una deuda pública que supera el 120%. Mi opinión es que la oportunidad de modernizar nuestro país sigue intacta. La deuda puede gestionarse a largo mientras invertimos bien esos fondos europeos. A ver, espero que lo hagan. Por mi parte no voy a perder mi visión optimista, aunque crítica, porque quiero ser parte de esa revolución tecnológica, económica, cultural, social y seguro que humanista, que nos espera además. Así prefiero verlo. El futuro sigue su curso, apretando los bordes, estrechando el camino, pero con opciones para los que entiendan que esas opciones estarán en la diversificación, en la atomización y sobre todo en la generación de nuevos modelos de vida y de negocio. Esperar que desde el propio Estado se dinamice la economía es una ilusión que puede llevar a la ruina a muchos. Primero porque a medida que la burbuja de los bancos centrales se evidencie, esta retrocederá como un boomerang. Primero atacará a los propios fondos soberanos, luego el sector financiero y privado y finalmente a la economía real. Por lo tanto, si nadie detiene la enloquecida carrera por maquillar la crisis de deuda soberana, asumiendo que los bancos centrales no deben desvestir a este muerto, al final esto va a ser peor que lo que debería haber sido. Una crisis contundente se debe de pasar con todas sus consecuencias, pero seguir incorporando cartón piedra es un error que tarde o temprano, por culpa de un buen número de insensatos que no quieren perder su sillón, lo vamos a pagar todos. La reconstrucción del sistema solo se formalizará adecuadamente si este se modela desde sus cimientos, poco a poco, pero con decisión, con política inteligente y con políticos honestos. Sí, he dicho honestos. Por eso te digo que la deuda es un problema,
pero en gran medida esa deuda, si se gestiona bien, puede ser el motor también de ese cambio de modelo de crecimiento, ese crecimiento hacia lo tecnológico que necesita este país y seguramente, si no estás en España, también el tuyo. Bueno, y ahora el bonus track. Como sabrás, en España se acaba de comunicar que probablemente, si todo va bien, van a poner un precio máximo a los test de antígenos que se pueden comprar en estos momentos solo en las farmacias. El hecho es que esa idea de ponerle un tope de precio a este producto, pues en mi opinión, y así lo reflejo en Televisión Española, me parece que igual no funciona. Bueno, te dejo que lo veas y que opines. Y también, en esa intervención durante esa mañana, pues también hago una pequeña reflexión a un hecho muy curioso. Y es que hay un pueblo en España que han llegado a una incidencia acumulada a 14 días cercana pues a 4.000 casos. Es un pueblo de 4.000 habitantes y el alcalde ha decidido pues proponerle a todos sus vecinos que se queden en casa y que se confinen. Y yo hago una pequeña reflexión sobre los números brutos que tienen que ver con una población de 4.000 habitantes que tiene que tienen un índice de incidencia de 4.000. ¿Qué supone realmente eso, no? Y el riesgo de sobreactuar. Bueno, es un poquito curioso, anecdótico, pero te lo dejo ahí. En todo caso, son muy pocos minutos, nos vemos al final para despedirnos. Había un aumento exponencial de la demanda de los test de antígeno, pero no así de la oferta de los mismos. Bueno, este tema ya ha sido resuelto y ahora efectivamente nos meteremos también con el control de los precios de los test de antígenos. Pero también quiero recordar una cosa. El año pasado, cuando se abrió el debate sobre el IVA de las mascarillas, que efectivamente suprimimos, ahí también ya incorporamos la supresión del IVA para los test de antígenos. Supresión del IVA para los test de antígenos y ahora se habla de control de los precios, Marc. Recordemos que el precio de las mascarillas no bajó porque se pusiera un precio tope. Bajó porque se aumentó enormemente la oferta. Es decir, cuando tú aumentas... Sí, empezaron a llegar por todas partes y entonces, evidentemente, pues si tú tenías mascarillas a 3 euros y el de al lado tenía 1,5, pues lo tenías que bajar o no las vendías. Con esto pasará igual. Si tú pones un tope al precio, lo que haces básicamente es que a mucha gente no le interese ni venderlo, con lo cual aún reduces la oferta y eso hace que con la demanda que exista suben los precios. Es que aún será peor. Ese precio no subirá o se quedará solamente en el máximo. El problema es que si no llegan test, pues tampoco va a ser efectivo esto. El problema es que no hay suficientes, que en Portugal, en el Mercadona, por decir un supermercado, se puedan vender y aquí no, es un tema puramente regulatorio. Es decir, la excepción de que en un supermercado se puedan vender con todas las garantías de que lo que se está vendiendo es legal y es adecuado, se puede hacer. El problema está en que no hay suficientes. Ya puede poner el tope de precio que quiera, que el problema está en que no hay suficientes. Porque es una carga viral normalmente pequeña o a lo mejor es asintomático y tienes que insistir en esa... Estamos hablando de una familia de 4 miembros, Marc, que son 12 euros al día cada vez. Recordad el número que nos sorprendía, ¿no? De millones de vacunas que se estaban comprando y que se iban a suministrar. Pues multiplicado por mucho, porque a una misma persona se le pueden asignar bastantes test de antígenos hasta que se le pasa el periodo que puede contagiar, etcétera. Y es que valen céntimos hacerlos. O sea, vale céntimos hacerlos estos test. El problema está, como digo, es que unos países tuvieron una cierta prevención y compraron muchos o estimularon que se compraran muchos a las empresas privadas que los tenían que comprar y otros no tanto. Y cuando llegas a un sitio y te vale 3 euros un día y 11 el otro, es simplemente que en la cadena intermedia alguien está aprovechando que hay pocos y te dice yo te los doy a 7 y si no, no te los llevas. Y como lo necesitas, pues lo compras a 11. Rafael, alcalde de Adamuz, Rafael Ángel Moreno, muchas gracias por habernos acompañado y mucho ánimo a ese pueblo gracias que tiene 4.000 casos por cada 100.000 habitantes. Ahora nos decía Rafael que ha bajado un poquito. Un abrazo, Rafael. Gracias, Silvia. Esto es una sobreactuación. Yo perdonad, pero es un pueblo de 4.000 habitantes. O sea, hay 200 personas contagiadas en estos momentos, que si encima ha bajado a la mitad, pues son 100. Es decir, parar un pueblo que además, pues hombre, no es una ciudad donde están todos concentrados en los bares y en los restaurantes y no sé qué. Yo creo que esto es una sobreactuación que alguien tendría que revisarla. No puede ser la decisión de un alcalde de cerrar un pueblo de 4.000 habitantes porque hay 200 personas en el pueblo que han dado positivo. Yo sinceramente creo que son ganas de fastidiar la economía del pueblo. Él lo ha explicado bien, Mar. Él ha dicho que se han parado simplemente actividades que no son esenciales, tipo centros comerciales, cosas pero que los números absolutos a veces son importantes y los números absolutos de este pueblo, hombre, pues habría que mirarlos. Cuando dice que ha bajado la incidencia a 7 días a la mitad, es que estamos hablando de que de 200 han pasado a 100. Ya está. Pues genial, pero mejor prevenir, ¿no? Si le estás diciendo oficialmente que 2.000 es una barbaridad,
si duplica y llega a 4.000, es una doble barbaridad. Claro. Tú eres alcalde y te sientes con una responsabilidad ante tu pueblo. Bueno, espero que te hayan gustado las intervenciones de hoy. Como habíamos dicho, pues las intento poner en un mismo bloque. En este caso, aunque no son de lo mismo, son de la misma cadena y en 2 días diferentes, pero continuos. Con lo cual, pues espero que te haya resultado interesante, divertido y que hayas pasado pues unos minutos agradables. Recuerda darle a la campanilla si estás suscrito, si no te suscribes, básicamente porque el próximo vídeo que viene ya, que lo veo venir, es sobre el metaverso. Y ese tema sí que tiene material. Bueno, nos vemos creo que mañana.